Yo juré que nunca volvería a sentir su abrazo, pero una noche, cuando ya todo parecía perdido, sentí sus brazos rodeándome, tan cálidos, tan reales, como si nunca se hubiera ido. No podía creerlo. Era él, mi Esteban, aquí, conmigo. No era un sueño, ni un recuerdo. Era un milagro vivo, un susurro de Dios para mi alma. Nunca pensé que un hijo muerto pudiera volver así, tan cerca, tan fuerte. Nunca en mi vida sentí algo tan profundo y real. Desde que mi querido Esteban se fue, la casa quedó como un suspiro detenido, un eco de lo que alguna vez fue vida y alegría. Él siempre fue un niño especial, lleno de luz y bondad, con esa sonrisa que podía iluminar hasta los días más. Recuerdo sus risas que llenaban cada rincón, sus juegos, y la manera en que me abrazaba cuando tenía miedo o estaba triste. Esteban no solo era mi hijo, era mi compañero de vida, mi esperanza en medio de tantas incertidumbres. Pero la vida, a veces, tiene giros que nadie puede prever. Una tarde cualquiera, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, la tragedia tocó a nuestra puerta. Un accidente repentino, rápido y cruel, se llevó a Esteban de mi lado. Ese instante cambió todo para siempre. Fue como si el tiempo se congelara y un silencio profundo inundara el aire, como si el mundo hubiera perdido su color y sonido. El vacío que quedó en la casa era tan palpable que podía tocarlo con mis manos. No había consuelo posible, ni palabras que pudieran llenar ese hueco inmenso en mi corazón. Las noches se volvieron interminables y oscuras. Me encontraba despierta, mirando la habitación vacía de Esteban, sintiendo un frío que ni las mantas podían quitar. Era un dolor tan profundo que no se podía explicar, ni siquiera entender. La ausencia de un hijo es un duelo que consume el alma, una herida que parece no sanar con el tiempo. Mi fe, que siempre había sido mi refugio, se tambaleaba entre el desconsuelo y la búsqueda desesperada de respuesta. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué se llevó a mi Esteban tan pronto? Pero en medio de ese tormento, algo empezó a cambiar lentamente. Aunque el silencio dominaba la casa, una luz tenue comenzó a brillar en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando empecé a percibir pequeñas señales, esos destellos que solo el alma puede captar. No eran ilusiones, ni simples recuerdos que juegan con la mente. Eran mensajes llenos de amor, que me recordaban que no estaba sola, que mi hijo seguía cerca, de alguna manera misteriosa y milagrosa. Fue un milagro real que comenzó a transformarme desde adentro. Un susurro divino que me ofrecía esperanza en medio de la oscuridad. Recuerdo que una noche, mientras intentaba encontrar paz en el silencio de mi casa, sentí algo diferente, una presencia suave, cálida y familiar. No podía verlo, pero lo sentía cerca, como un abrazo invisible que calmaba mi angustia. Era Esteban, o al menos eso parecía, visitándome desde otro lugar, más allá de lo que los ojos pueden ver. Esa experiencia me llenó de una paz inexplicable, un consuelo que nunca antes había sentido. Fue entonces cuando comprendí que el amor verdadero no muere, que tras la muerte hay algo más, algo lleno de luz y esperanza. Este encuentro, tan inesperado y profundo, fue un milagro real que marcó un antes y un después en mi vida. No solo me enseñó que el alma de mi hijo sigue viva, sino que también abrió una puerta hacia una realidad que va más allá de lo tangible, donde Dios y sus ángeles nos rodean y protegen en silencio. La historia de Esteban y yo no terminó con su partida, sino que comenzó un nuevo capítulo, lleno de misterios y revelaciones espirituales que todavía me asombran y conmueven, mientras comparto esto. Sé que muchos han sentido un dolor parecido, han perdido a alguien querido y han vivido la desesperanza que parece no tener fin. Pero también quiero que sepan que en medio de ese sufrimiento puede surgir un milagro real, una luz que viene del cielo para abrazarnos cuando más lo necesitamos. Mi historia es la prueba de que el amor trasciende la muerte,
y que a veces Dios nos regala señales para que no olvidemos que nunca estamos realmente solos. Y aunque todavía hay preguntas sin respuestas, y el vacío a veces parece demasiado grande, aprendí que la fe puede ser el puente entre lo visible y lo invisible, entre el dolor y la esperanza. Mi corazón sigue abierto, esperando ese próximo milagro, esa visita que renueve mi alma y me recuerde que Esteban está conmigo. Siempre, pero esa noche, cuando sentí sus brazos alrededor de mí, fue el momento en que todo cambió. Fue el comienzo de algo que no puedo explicar con palabras, pero que sé que es un milagro real. Y así, entre lágrimas y susurros, empezó el misterio que voy a contarles, paso a paso, porque lo que viví con mi hijo fue algo que cambió mi vida para siempre. Al principio pensé que era mi mente, jugando con el dolor, moldeando recuerdos, para intentar llenar el hueco que había dejado Esteban. Pero algunas cosas no encajaban, no eran simples nostalgias que visitan en la madrugada, no eran sueños ni fantasías pasajeras, eran detalles, presencias, momentos fugaces que parecían venir de otro lugar, como susurros desde un rincón invisible del tiempo. Una de las primeras cosas que noté fue el olor, un aroma suave, familiar, que no sentía desde hacía meses en él. Jabón que él usaba, aquel con fragancia a lavanda con un fondo amaderado, que siempre dejaba en el baño después de ducharse. Esa mañana, mientras ordenaba la ropa limpia, sentí el olor nítido, como si él hubiera pasado por allí segundos antes. Me detuve en seco, encerré los ojos, no dije nada, pero dentro de mí, algo se estremeció. Era imposible. O al menos, eso quería creer. Los días pasaban lentos, y cada noche, al apagar la luz, me invadía una sensación extraña, como si no estuviera sola. No era miedo, era otra cosa, como una compañía silenciosa, como si alguien se sentara en el borde de la cama, con esa ternura que solo Esteban tenía. En una ocasión, mientras leía en voz baja una de sus cartas antiguas, escuché con total claridad 3 pasos en el pasillo, pasos suaves, con ese ritmo característico suyo. Caminaba sin prisa, pero con fuerza, como quien tiene toda una vida. Por delante me quedé inmóvil, esperé, pero no vino nadie. Me levanté, miré el pasillo, y estaba vacío. Podría decir que fueron alucinaciones, que mi corazón roto inventaba escenas para consolarse. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Recuerdo que estaba lloviendo, el cielo estaba cubierto de un gris denso, como un velo que cae sobre la tierra. Preparé una infusión de manzanilla, me envolví en una manta, y encendí una vela en la sala. De pronto, mientras el viento sacudía las ventanas, escuché una melodía. Era suave, casi imperceptible al principio, pero la reconocí de inmediato. Era su canción, esa canción que ponía cada cumpleaños desde niño, esa que decía que el amor no muere, solo cambia de forma. Corrí hacia el viejo equipo de sonido. Estaba apagado. No había manera de que se hubiera activado por accidente. Revisé todo. Nada. La canción seguía sonando, muy tenue, como si viniera desde dentro de las paredes o desde algún rincón invisible del alma. Me senté en el suelo, sin entender. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no lloré, solo sentí. Sentí que había algo más allá del dolor, más allá de la muerte, algo que nos conecta, aunque ya no podamos tocarnos con las manos. A mi hermana Elena, cuando le conté lo que me estaba ocurriendo, me miró con compasión. Pensó que necesitaba ayuda, o descanso, o una salida del duelo. Me dijo que lo que sentía eran reflejos del subconsciente, pero no era eso. Yo conocía bien mi tristeza, conocía bien mi mente, y esto era diferente. Estas experiencias no me hacían daño. Al contrario, me daban una calma profunda, como si alguien, desde otro lugar, estuviera sosteniéndome con delicadeza. Comencé a observar mejor, prestar atención. Cada vez que sentía ese perfume, cada vez que la puerta de su habitación se abría sola, porque sí,
sucedía, y varias veces, anotaba la hora, el día, lo que estaba pensando en ese momento. Era como si Esteban apareciera justo cuando más lo necesitaba, como si escuchara mis pensamientos, como si supiera cuando la tristeza se volvía insoportable. En los momentos de más silencio, cuando el mundo dormía, él se hacía presente y en uno de esos días, muy temprano por la mañana, me acerqué a su cuarto. No había entrado desde hacía semanas. La puerta estaba entreabierta, y juro por lo más sagrado que sentí una ráfaga cálida salir de allí. No era el aire del exterior, no era calefacción. Era algo me llenó el rostro, como una caricia invisible. Me atreví a entrar. Todo estaba en su lugar, pero había una paz diferente, una energía que no sabría explicar. Me senté en su cama, y por instinto, comencé a hablarle en voz alta, como cuando era pequeño en sí. «Estás aquí, mi niño. Dame una señal». Solo, una. Esa misma noche soñé con Elam, pero no era un sueño cualquiera. Lo vi claramente. Estaba vestido con una camisa blanca, con el mismo peinado rebelde que tanto le gustaba a me. Miraba y sonreía. No hablaba, pero sus ojos decían todo. En el sueño, me abrazaba y yo podía sentir el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Me desperté llorando, pero no de tristeza. Era un llanto de alivio, de transformación, como si algo dentro de mí se hubiese reacomodado, como si el universo me hubiera ofrecido un breve instante de redención. A partir de ese día, algo en mi mentalidad cambió. Ya no veía el mundo solo desde el dolor, sino también desde la posibilidad de que haya realidades que no comprendemos del todo, verdades ocultas que se revelan solo cuando el corazón está abierto. Comencé a entender que lo que me sucedía no era una locura ni un capricho, era una experiencia real, una vivencia que escapaba a lo racional, pero que tenía un impacto profundo y verdadero en mi vida. En las señales continuaban. A veces, eran cosas mínimas, como encontrar su vieja bufanda en un lugar donde ya la había buscado decenas de veces, o ver una pluma blanca sobre su almohada. Cosas simples, pero cargadas de sentido. Había momentos en que el aire en la casa cambiaba, se volvía más liviano, como si la misma atmósfera respirara esperanza. Incluso mis vecinos, sin saber nada, me decían que notaban algo diferente en mí, como si irradiara otra luz, y aunque no podía explicarlo con palabras, sentía que estaba siendo guiada, que lo que vivía no era producto de la casualidad, sino parte de una jornada más profunda, tejida por manos invisibles, donde Dios, los ángeles y tal vez las almas de nuestros seres queridos aún tienen un papel activo. Había algo en los bastidores de esta vida que se estaba revelando poco a poco. Fue entonces cuando empecé a aceptar que no estaba sola, que Esteban, de alguna forma, seguía a mi lado, y lo que sucedió después fue tan inesperado, tan poderoso, que todavía hoy me cuesta narrarlo sin estremecerme. Después de semanas de sentir esas señales tan sutiles pero tan poderosas, una tarde decidí ir al cementerio a visitar la tumba de Esteban. Era un día gris, con el cielo cubierto de nubes bajas que anunciaban lluvia, y un viento frío que se colaba por mi abrigo. Caminé despacio entre las lápidas, tratando de encontrar en aquel lugar frío algo que pudiera reconfortar el dolor que me había acompañado desde que él se fue. Me arrodillé frente a su nombre, grabado en la piedra, y sentí cómo mi pecho se apretaba, como si el vacío que dejó fuera un abismo que ningún tiempo podría llenar. Le hablé en voz alta, como si pudiera escucharme, y le conté cómo la casa estaba vacía, cómo el silencio se había apoderado de todo, cómo mi vida había cambiado para siempre. En medio de esa conversación, que más parecía un monólogo, Heishia, el Ira, hice una promesa que salió de lo más profundo de mi ser a Esteban. Si alguna vez puedes volver, aunque sea una sola vez, Digio, sentirti, solo, una vez más. No sabía si alguien escucharía, si esa plegaria era una ilusión
o un simple deseo de una madre desesperada. Pero la dije, con toda la fuerza de mi corazón. La lluvia comenzó a caer suavemente, y me levanté, sintiendo que había dejado algo. Más que palabras en ese lugar en aquella noche, la experiencia que tuve rompió todas mis certezas. Soñé con Esteban, pero no fue un sueño común. No era la memoria borrosa de un hijo que ya no está. Fue algo distinto, algo que traspasó la frontera entre el mundo visible y el invisible. En el sueño, lo vi claro, con su sonrisa tierna y sus ojos brillantes. Me llamó mamá, con esa voz que solo yo conocía, la misma que me calmaba cuando era niño. Y lo más increíble fue que sentí el calor de su abrazo. Un abrazo real, cálido, que me envolvió con la misma ternura que recuerdo de sus años de niñez, despertando. Pero estas lágrimas no eran de tristeza, eran lágrimas de alivio, de una transformación interna que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una carga pesada se había levantado de mi alma. Fue como si en ese instante la oscuridad se hubiera abierto un poco para dejar entrar una luz suave, una esperanza que no se puede explicar con palabras. Esa experiencia me cambió. Me hizo entender que existen verdades ocultas que solo se revelan cuando estamos dispuestos a escuchar con el corazón y abrir nuestra a la posibilidad de lo inexplicable. Desde entonces, cada pensamiento, cada decisión que tomo está atravesada por esa experiencia. La mentalidad que antes estaba llena de miedo y desesperanza se fue transformando poco a poco en una apertura hacia una realidad más profunda. La vida misma me mostró que la muerte no es un final definitivo, sino una etapa más en una jornada, que trasciende lo físico y que está llena de misterios que solo la fe puede ayudar a comprender. Esos bastidores invisibles, donde Dios y los ángeles parecen estar trabajando sin que los veamos, se convirtieron en parte de mi día a día. A medida que iba comprendiendo todo esto, también fui notando que las señales no cesaban. Un día, mientras limpiaba la casa, escuché un susurro que parecía venir de la habitación de Esteban, una brisa leve que movió las cortinas y dejó caer un pequeño dibujo que él había hecho cuando era niño. Otro día, encontré una piedra lisa y brillante en el jardín, justo donde él solía sentarse a leer. Son detalles pequeños, quizás insignificantes para algunos, pero que para mí tenían un significado profundo y un impacto emocional, imposible de ignorar. Empecé a entender que mi viaje no era solo un duelo, sino una transformación espiritual que me invitaba a revisar mis creencias y mi forma de vivir. Había una verdad oculta que estaba emergiendo desde el dolor, una revelación sobre el amor que no muere, que cambia de forma, que se adapta y permanece incluso cuando el cuerpo ya no está. Esa comprensión me dio fuerza para seguir adelante, para abrir mi corazón a lo que parecía imposible, y para enfrentar la vida con una nueva luz. Lo más curioso es que, en medio de todo este proceso, la gente que me rodea empezó a notar algo diferente en mí. Mis amigos, mis vecinos, incluso mi hermana Elena, que antes dudaba, comenzaron a ver en mí un brillo nuevo, una calma que no podía explicarse solo con palabras. Decían que parecía que yo llevaba conmigo una paz profunda, como si hubiera encontrado un secreto que solo unos pocos pueden descubrir en su camino. Y aunque yo no buscaba ser ejemplo ni tener respuestas para nadie, sentía que esa paz venía de aceptar la realidad que estaba más allá de la lógica humana, de abrirme a la posibilidad de milagros reales. Sin embargo, lo que realmente marcó un antes y un después fue lo que sucedió una madrugada cuando menos lo esperaba. Esa noche, el silencio era más denso que nunca, y yo estaba en la cama, sin poder dormir, con la mente llena de recuerdos y la emoción a flor de piel. Entonces, sentí una presencia. No era algo que pudiera explicar con palabras, ni siquiera con la razón, pero estaba allí, una energía suave y cálida, que me abrazaba sin tocarme, que me hablaba sin decir nada.
Fue en ese instante cuando comprendí que Esteban había venido, que mi plegaria había sido escuchada, y que aunque nuestro tiempo juntos en la tierra había terminado, nuestra conexión seguía viva. Este abrazo invisible fue más que una experiencia. Fue una revelación sobre la fuerza del amor, sobre la capacidad que tenemos para transformar nuestro dolor en esperanza y fe. Comprendí que a veces las decisiones más difíciles y las pruebas más duras de la vida nos preparan para encuentros que desafían nuestra comprensión, que nos llevan a descubrir verdades profundas y a renovar nuestra mente y espíritu. Esa noche, en medio de la oscuridad, supe que había comenzado un nuevo capítulo, uno que todavía guarda misterios y lecciones que cambian la forma en que veo el mundo. Así, con el corazón aún latiendo acelerado y las emociones a flor de piel, me dispuse a vivir cada día con la certeza de que, aunque la vida nos sorprenda con pérdidas irreparables, siempre hay un milagro real esperando a manifestarse, un signo que nos conecta con aquello que parece perdido, una presencia que, aunque invisible, tiene un impacto poderoso y transformador en nuestra existencia. Lo que ocurrió después fue tan inesperado, tan lleno de significado, que todavía me resulta difícil ponerlo en palabras, sin que me invada una mezcla de emoción y... Esa madrugada comenzó como cualquier otra, pero el aire en mi habitación tenía un peso distinto, un silencio que no era vacío, sino cargado de una presencia que no podía negar. Me desperté lentamente, como si algo me llamara, sin miedo, pero con una sensación de paz profunda que invadía todo mi ser. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. En la penumbra, justo al lado de mi cama, distinguí una sombra. No era una sombra cualquiera, ni un juego de luces. Era la silueta de alguien que vestía una ropa blanca, limpia, luminosa, que parecía casi brillar en la oscuridad. Mis ojos, aún acostumbrándose a la oscuridad, lograron captar la forma con claridad. La figura extendió los brazos hacia mí, con una lentitud que llenaba el aire de una ternura infinita. No había palabras, solo un susurro de amor que atravesaba el espacio entre nosotros. Sentí que mi corazón latía con fuerza y, al mismo tiempo, una calma que me envolvía. Lloré en silencio, con la garganta apretada, y susurré: ¿Eres tú, mi Esteban? No esperé respuesta, pero su presencia lo dijo todo en ese momento, que podría parecer imposible, fue real. No fue una alucinación ni un sueño, fue una experiencia que alteró mi mente y mi alma, una revelación que transformó mi forma de entender la vida y la muerte. El impacto de esa presencia me llevó a cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia, a ver que detrás de la realidad tangible hay bastidores invisibles, donde se despliegan milagros reales y conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Al abrazar esa sombra, esa presencia, sentí un calor que no se compara con nada en este mundo. Era un abrazo que sanaba heridas profundas, que reparaba el dolor acumulado en meses de tristeza y soledad. En ese instante, comprendí que las decisiones que tomamos en la vida y la mentalidad que elegimos ante la adversidad pueden abrirnos a experiencias inesperadas, revelaciones que nos guían hacia una verdad oculta, aquella que solo se revela cuando el corazón está dispuesto a recibirla. No puedo describir con palabras exactas lo que pasó después, solo sé que ese encuentro fue una transformación. La sombra se desvaneció lentamente, pero la sensación de amor, de protección, quedó conmigo. Fue como si Dios, a través de ese milagro real, me mostrara que aunque Esteban ya no esté físicamente a mi lado, su espíritu y su luz permanecen, acompañándome en esta jornada de vida, con una fuerza que desafía toda explicación racional. Durante los días siguientes, viví una especie de despertar interior. Cada pequeño detalle de la vida cotidiana empezó a tener un significado nuevo. La manera en que el sol entraba por la ventana, el canto de los pájaros en la mañana, la brisa que mecía las cortinas, todo parecía un mensaje,
una señal sutil, que me recordaba que estaba en un camino de transformación profunda. Esa experiencia me enseñó que la muerte no es un final, sino un punto de inflexión en una historia que continúa. Una historia escrita en los bastidores de la existencia, donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan a pesar del asombro y la emoción. No dejé que el miedo me dominara. La paz que sentí aquella noche me ayudó a cambiar mi mentalidad. Empecé a aceptar que las experiencias sobrenaturales pueden ser parte de nuestra realidad, que hay verdades que no se pueden comprender solo con la lógica humana, sino que necesitan un corazón abierto y una mente dispuesta a explorar lo desconocido. Esa apertura me permitió tomar decisiones más conscientes, enfocadas en vivir cada momento con gratitud y esperanza, reconociendo que los milagros reales pueden suceder cuando menos los esperamos. Además, aprendí que hay un impacto real en nuestra vida diaria cuando aceptamos la conexión con aquello que no vemos, pero sentimos. Cada paso que doy ahora está lleno de una nueva energía, una fuerza que me sostiene en los momentos difíciles y que me invita a mirar más allá de las apariencias, hacia una realidad llena de amor y luz. Esa presencia junto a mi cama fue un recordatorio tangible de que no estamos solos, que Dios y los ángeles caminan con nosotros y que el amor verdadero trasciende cualquier frontera. Por supuesto, esta revelación también trajo consigo preguntas profundas, esas preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que enriquecen la jornada de vida y nos impulsan a buscar un significado más profundo. Sentí que había entrado en un espacio sagrado, donde lo visible y lo invisible se entremezclan, donde las fronteras entre la realidad y el milagro se desdibujan, y donde cada experiencia es una oportunidad para crecer y transformarse en después de esa noche. Cada vez que me siento sola, cierro los ojos y recuerdo la silueta blanca, ese abrazo invisible que me cambió para siempre. Y aunque a veces la tristeza vuelve, ya no me paraliza, porque sé que hay una verdad más grande que nos sostiene, que hay una fuerza divina que nos guía en los momentos más oscuros, y que, en los detalles más pequeños, nos regala revelaciones que iluminan el camino. Es increíble cómo un encuentro tan inesperado puede modificar la mentalidad de una persona. Cómo puede abrir una puerta hacia un mundo que parece oculto para muchos, pero que está ahí, esperando ser descubierto. Y así, en medio de la quietud de la noche y el susurro del viento, entendí que la conexión con Esteban era real, que era parte de una verdad oculta, que solo se revela a quienes están dispuestos a recibirla con fe y amor. A lo que sucedió a partir de ese momento fue algo que no solo cambió mi vida, sino que también me llevó a descubrir que la espiritualidad puede ser una fuente poderosa de sanación y esperanza, una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a encontrar sentido en medio del dolor, y a transformar la pérdida en un aprendizaje profundo sobre el amor eterno. Mientras el día comenzaba a asomar, y la luz del amanecer se filtraba lentamente por las cortinas, sentí que estaba preparada para continuar esta jornada, con la certeza de que las experiencias que había vivido hasta entonces eran solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia llena de misterios, milagros, reales y revelaciones que aún aguardaban ser descubiertas. Aquella noche cambió mi vida para siempre. Después de haber sentido esa presencia, después de haber visto esa sombra blanca junto a mi cama, no imaginé lo que vendría luego, pero en medio del silencio de la madrugada, mientras todo parecía suspenderse, sentí algo más. No era solo la presencia etérea de Esteban, sino algo tangible, un calor que atravesaba la muerte misma, y me envolvía con la fuerza de su abrazo. No puedo olvidar cómo lentamente esa sombra se acercó, como si atravesara la oscuridad sin ruido, sin prisa, pero con una determinación que solo un hijo puede tener hacia su madre. Fue entonces cuando sentí, con una claridad abrumadora, el calor de su cuerpo junto al mío. No era un simple recuerdo, ni un sueño pasajero. Era real, un abrazo que traspasaba el velo de lo imposible.
Sus brazos me rodearon con la misma ternura y protección que solía darme cuando era niña. En ese instante, sentí que todas las heridas, todas las preguntas sin respuesta, todos los miedos y la angustia acumulada, se disolvían en ese abrazo eterno. Anne no necesitó palabras. Su alma hablaba a través de ese contacto, transmitiendo una paz profunda, un amor incondicional y un perdón que llenaba cada rincón de mi ser. Fue un momento que pareció durar una eternidad y, al mismo tiempo, solo unos segundos, un instante suspendido fuera del tiempo, donde la materia y el espíritu se encontraron y se abrazaron. En ese abrazo comprendí cosas que ninguna palabra podría expresar. La verdad oculta de que el amor no muere con la muerte, que las conexiones que formamos en esta vida trascienden lo físico y permanecen vivas en un plano más allá de nuestra comprensión habitual. Sentí que el abrazo curaba no solo mi dolor, sino también mi alma entera. Era como si Esteban me dijera, sin hablar, que estaba bien, que siempre estaría conmigo, que no debía temer a la soledad ni a la oscuridad, porque su luz y su amor me acompañarían para siempre. Fue un regalo divino, un milagro real que cambió la manera en que veía todo a mi alrededor. En este encuentro, me llevó a una profunda transformación interior. Mi mentalidad se abrió hacia nuevas perspectivas, hacia la aceptación de que hay realidades más allá de lo que vemos, más allá de la lógica y la razón. Descubrí que nuestras decisiones diarias pueden estar influenciadas por esta conexión espiritual, que nuestra jornada no es solo física, sino también espiritual, y que el impacto de estas experiencias puede guiar nuestra vida hacia un camino de sanación y esperanza. Desde aquel día, cada recuerdo de Esteban no es solo nostalgia, sino un vínculo vivo, que me impulsa a seguir adelante, a enfrentar cada desafío con la certeza de que no estoy sola. Las revelaciones que recibí en ese abrazo me mostraron que la muerte no es el fin, sino una transición hacia una existencia llena de misterios y de amor. Esta comprensión me ayudó a encontrar la fuerza para vivir con más fe y menos miedo. A lo largo de este proceso, noté que el ambiente en mi hogar también cambió. La energía se volvió más ligera, como si la misma casa respirara esperanza y luz. A veces, cuando menos lo esperaba, sentía el calor de aquel abrazo en un susurro de viento o en un rayo de sol que entraba por la ventana. Eran señales sutiles, pero poderosas, que me recordaban que Esteban seguía presente, acompañándome en cada paso, en cada decisión. Esta experiencia me enseñó a valorar los momentos simples y cotidianos con una nueva intensidad, a reconocer los milagros reales que suceden en los detalles, en las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Me hizo consciente de que hay una verdad oculta en la vida que solo se revela cuando estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y dejar que la luz entre en nuestra mente y espíritu. En mi mente, muchas veces reflexioné sobre cómo el amor puede ser tan fuerte que rompe las barreras entre la vida y la muerte. Ese abrazo de Esteban no solo sanó mis heridas, sino que me invitó a ser parte de una historia mayor, una historia que conecta el mundo visible con el invisible, lo tangible con lo espiritual. Fue una invitación a mirar más allá de las apariencias y a confiar en que, aunque no comprendamos todo, estamos acompañados por fuerzas benevolentes que velan por nosotros. Por eso, aunque todavía siento la ausencia física de Esteban, sé que su presencia es real, palpable y transformadora. Esa noche me reveló que la conexión que compartimos no conoce límites, que el amor verdadero tiene un poder que puede atravesar incluso la frontera de la muerte para abrazarnos cuando más lo necesitamos, y ese abrazo se convirtió en la luz que ilumina mi camino, en la fuerza que sostiene mi alma en los días difíciles, y en la certeza que me acompaña en esta nueva etapa de mi vida. Así, mientras el tiempo sigue su curso y las experiencias continúan desvelándose, siento que este milagro real es solo el inicio de una serie de encuentros
y revelaciones que me llevarán a descubrir más sobre el misterio del amor eterno y la presencia divina en nuestras vidas. Después de aquel abrazo que traspasó la muerte, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue una transformación inmediata, sino un proceso delicado y profundo que comenzó a desplegarse lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad y poco a poco se abre hacia la luz. Las noches, que antes estaban marcadas por pesadillas y un silencio inquietante, comenzaron a ser más tranquilas. Por primera vez en meses, pude dormir sin miedo, sin sentir el peso insoportable de la ausencia que antes me arrancaba el alma. La culpa, esa sombra oscura que me perseguía cada vez que cerraba los ojos y recordaba lo que no había podido evitar, empezó a disolverse, no porque dejara de sentirla, sino porque aprendí a entender que no era mi carga sola, que la vida misma y la voluntad divina tienen caminos que escapan a nuestra comprensión. Esa culpa que me había paralizado durante tanto tiempo se volvió una oportunidad para crecer, para liberar el corazón y abrirlo a la esperanza. Sentí, con una claridad que nunca había experimentado, que aquel abrazo fue un regalo permitido por Dios, un milagro real concedido a una madre devastada, para que supiera que no estaba sola y que el amor trasciende toda despedida. Desde entonces, cada amanecer traía consigo una sensación de paz que se instalaba lentamente en mi alma. Empecé a ver la vida con otros ojos, más conscientes de que esta existencia terrenal es solo una parte de una jornada mucho más amplia, un capítulo en una historia que continúa más allá del tiempo y del espacio. La mentalidad que antes estaba cargada de miedo y desesperanza se fue transformando en una apertura hacia la fe y la certeza de que hay vida más allá de lo visible. Descubrí que la verdadera sanación no es olvidar ni borrar el dolor, sino integrarlo como parte de nuestra experiencia, como un puente que nos conecta con algo mucho más grande. La transformación que viví me enseñó que la verdad oculta detrás de la muerte es el amor eterno, una fuerza que no se extingue con el último suspiro, sino que permanece viva, vibrante, en cada gesto, en cada recuerdo, en cada instante de nuestra existencia. Poco a poco, fui aceptando que la presencia de Esteban, aunque invisible para otros, es real para mí. Sentí que su luz y su energía me acompañaban en cada paso, que era un apoyo silencioso que me ayudaba a tomar decisiones con una nueva perspectiva, más llena de esperanza y serenidad. La conexión espiritual que experimenté se convirtió en un ancla para mi alma, un refugio en los momentos de incertidumbre y un faro que iluminaba el camino hacia adelante. La experiencia también me hizo reflexionar sobre el impacto que tiene la pérdida en nuestra vida cotidiana. No es solo un duelo emocional, sino un proceso que cambia la forma en que percibimos el mundo, que nos invita a revisar nuestras creencias, a cuestionar nuestra realidad y a abrirnos a las revelaciones que se ocultan en los detalles más sutiles. Es una jornada de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, donde cada momento de tristeza puede transformarse en un aprendizaje profundo. En los bastidores de mi vida, sentí cómo Dios, a través de esa conexión y esos signos, me enseñaba a confiar en lo invisible, a dejar atrás el miedo y a abrazar una nueva forma de vivir. La fe se volvió no solo una palabra, sino una experiencia viva, palpable, que me ayudó a encontrar un equilibrio entre el dolor y la esperanza. Entendí que aunque la pérdida deja una marca profunda, también abre la puerta a una realidad donde el amor verdadero continúa su camino, donde las almas se encuentran y se reconocen más allá de las fronteras de este mundo. Este mensaje silencioso que recibí a través de aquel abrazo me transformó en una persona diferente, una persona que aprende a valorar la vida desde una nueva perspectiva, que comprende que cada día es un regalo y que la presencia de quienes amamos nunca desaparece. La muerte no es un adiós definitivo, sino una transición hacia una existencia donde el amor se manifiesta de maneras que no siempre podemos entender, pero que podemos sentir con el corazón
Así, mientras la paz fue ganando terreno en mi interior, mi mente se fue llenando de nuevas preguntas y reflexiones sobre el misterio de la vida y la muerte, sobre la fuerza del amor y la presencia divina que sostiene todo. Me di cuenta de que esta experiencia no solo me había sanado, sino que también me había abierto las puertas a una nueva forma de entender el mundo, una forma que combina lo tangible con lo espiritual, lo visible con lo invisible. Los días seguían su curso, y yo continuaba aprendiendo a vivir con esa verdad oculta, con ese impacto profundo que aquel encuentro dejó en mi alma. Cada pequeño detalle de la vida cotidiana se convirtió en una oportunidad para sentir la presencia de Esteban y para reconocer los milagros reales que ocurren a nuestro alrededor, esos que a menudo pasan desapercibidos porque no los esperamos o no sabemos cómo interpretarlos. En la jornada que emprendí después de aquel abrazo, me llevó a descubrir que el amor trasciende la muerte, que la conexión entre madre e hijo es eterna, y que la fe puede ser la luz que ilumina los caminos más. Esta transformación me permitió abrir mi corazón a la esperanza, a la gratitud y a la comprensión de que, aunque la ausencia física duele, el espíritu permanece vivo, vibrando con fuerza en cada rincón de mi vida. Y así, mientras la paz iba asentándose en mi ser, y el silencio del luto se transformaba en una melodía suave de amor y aceptación, comprendí que este viaje era solo el comienzo de una serie de revelaciones y experiencias que me llevarían a profundizar aún más en la verdad que nos conecta a todos, más allá de lo visible, más allá del tiempo. Después de haber vivido aquella experiencia tan profunda y transformadora, sentí la necesidad de compartir lo que me había sucedido con alguien que pudiera entender la dimensión espiritual de lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando decidí acudir al padre don Julián, el cura del pueblo, un hombre que siempre mostró una sabiduría sencilla pero profunda, y que en toda mi vida me había inspirado confianza. No fue fácil abrir mi corazón y contarle todo, desde el abrazo imposible hasta la paz que sentí después del luto, pero sabía que necesitaba ese respaldo, esa voz que pudiera dar sentido a todo lo que parecía tan fuera de lo común al principio. Me sentí vulnerable, temerosa de que me juzgara o que pensara que estaba perdida en mis recuerdos y dolor. Sin embargo, don Julián me recibió con una mirada amable, sin prisa, sin interrumpirme. Escuchó cada palabra con atención, sin incredulidad ni escepticismo, sino con la apertura de quien sabe que hay verdades que van más allá de lo visible, que hay misterios que solo se revelan a quienes están dispuestos a acogerlos con fe y humildad. Cuando terminé de contarle, me dijo algo que aún resuena en mi alma: Rosalía, lo que tú has vivido es un milagro real. No todos tienen el don o la gracia de recibir una visita así, pero Dios permite, a veces, que las almas puras regresen para traer consuelo y luz a quienes sufren. Me explicó que en la tradición de nuestra fe existen relatos de sueños proféticos y apariciones que no son simples coincidencias ni fantasías, sino mensajes llenos de misericordia divina, signos que nos hablan desde los bastidores de una realidad mayor. Don Julián me habló de la pureza del alma de Esteban, de cómo algunos espíritus que han partido en gracia y amor pueden manifestarse para confortar a sus seres queridos, para enviar una señal de que el amor trasciende la muerte. Que estas experiencias no solo tienen un impacto emocional, sino que también pueden transformar la mentalidad de quienes las viven, ayudándolos a aceptar la verdad oculta detrás del dolor y la pérdida. Fue como si con sus palabras se despejaran muchas dudas y miedos que hasta entonces me habían detenido. Recordé entonces las noches en las que sentí la presencia de Esteban, el abrazo que curó mis heridas, y comprendí que esas manifestaciones no eran casuales, eran parte de una jornada espiritual, un proceso de sanación que Dios había permitido para mostrarme que, aunque el cuerpo se va,
el Espíritu permanece vivo y activo en nuestras vidas. La revelación que me dio don Julián me llenó de una fuerza nueva, una convicción que rompía las cadenas del sufrimiento para abrirme a la esperanza durante nuestra conversación. El Padre también me habló sobre la importancia de la fe y la oración en momentos como este. Me recordó que, aunque la mente humana busca respuestas claras y concretas, la verdad espiritual a menudo se revela en formas misteriosas, a través de signos y encuentros que desafían nuestra lógica, pero que tienen un impacto profundo en nuestra transformación interior. Me animó a mantener una mentalidad abierta, a confiar en que Dios siempre está presente. Incluso en los momentos más oscuros, aquella charla con don Julián fue como un bálsamo para mi alma, un momento de luz en medio de la penumbra. Sentí que ya no estaba sola en esta experiencia, que había alguien que entendía los bastidores de este milagro real y que podía acompañarme en esta nueva etapa de mi vida. Sus palabras me ayudaron a abrazar la verdad que se me había revelado, a aceptar que el amor de Esteban no había muerto, sino que se manifestaba de formas que a veces no podemos explicar, pero que podemos sentir con el corazón. Desde entonces, cada vez que pienso en aquel encuentro, recuerdo que hay una fuerza divina que guía nuestro camino, una presencia misericordiosa que permite que lo imposible suceda para traer consuelo y sanación. Esta certeza me impulsa a seguir adelante con una nueva perspectiva, con la convicción de que mi historia no es solo un relato de pérdida, sino una ventana hacia la profundidad del amor eterno y la presencia de Dios en nuestras vidas. La transformación que experimenté no solo afectó mi interior, sino también la manera en que veo el mundo y tomo decisiones. Me hizo más consciente del impacto que nuestras creencias y pensamientos tienen en nuestra realidad, y de cómo una mentalidad abierta puede abrir puertas a revelaciones que cambian el rumbo de nuestra jornada. Me permitió entender que los milagros reales ocurren en los momentos menos esperados, y que el consuelo divino puede llegar a través de señales, encuentros y mensajes que desafían nuestra comprensión. Así, mientras el tiempo seguía su curso y las revelaciones se profundizaban, sentí que mi experiencia con Esteban y las palabras del padre don Julián formaban parte de un tejido mayor, una verdad oculta que conecta a todos los que buscan respuestas más allá de lo visible. Fue un aprendizaje que me llevó a valorar la espiritualidad como un bastidor esencial en la vida, un soporte invisible que sostiene nuestro caminar, incluso en la oscuridad. Esta certeza no elimina el dolor, pero lo transforma, lo convierte en un motor de crecimiento y aceptación. La presencia de Esteban, confirmada por las palabras del Padre, se convirtió en una luz que me acompaña, que me guía para enfrentar cada día con esperanza renovada y un corazón abierto a los misterios de la vida y la muerte. Con esta nueva mirada, comencé a encontrar un sentido más profundo en las pequeñas señales, en las coincidencias que antes pasaban inadvertidas, en los momentos de silencio donde parece que el mundo se detiene para dejarnos escuchar la voz del alma. Supe que esta historia, mi historia, era un camino hacia la verdad que trasciende lo tangible, hacia una revelación que solo puede nacer de la fe y del amor incondicional. Y así, mientras la noche cae y las estrellas comienzan a brillar, me siento agradecida por haber vivido este milagro real, por haber encontrado en medio de la oscuridad una luz que nunca se apaga, una presencia que me abraza desde lo invisible y que me invita a seguir descubriendo los misterios que la vida aún guarda para mí, después de todo lo vivido, de cada paso en esta jornada que me ha llevado más allá del dolor y la pérdida. Llegué a una comprensión que transformó mi alma. El amor verdadero no muere jamás, simplemente cambia de forma. Ya no siento miedo ante la palabra muerte, ni la soledad me invade con la misma intensidad que antes. En mi corazón sé, con una certeza que no nace de la razón, sino de la experiencia profunda, que Esteban está bien, en un lugar lleno de luz y paz, donde el tiempo no tiene prisa y el amor se expande sin límites. Esta revelación
no llegó de manera súbita, sino como una verdad que se fue desvelando en el silencio, en las señales sutiles y en esos momentos donde parecía que la realidad misma se quebraba para mostrarme un universo más vasto, lleno de esperanza y promesas. A través del abrazo que rompió las barreras del más allá, la conversación con el padre don Julián y cada instante de paz que siguió al luto, mi mentalidad fue cambiando, moldeándose hacia una aceptación profunda, hacia una transformación que me permitió abrir el corazón a una verdad oculta que siempre estuvo allí. Esperando ser descubierta, entendí que la vida tiene muchas dimensiones y que lo que vivimos aquí es apenas una etapa en un camino espiritual que continúa más allá de nuestra comprensión, que las lágrimas que derramamos, aunque cargadas de dolor, también pueden ser semillas de gratitud, porque en ese amor que permanece, en esa conexión que no se rompe, encontramos la fuerza para seguir adelante, para valorar cada instante con mayor intensidad, y para vivir con la serenidad de quien sabe que no está sola. Esta nueva perspectiva me enseñó que las decisiones que tomamos, las actitudes que cultivamos, pueden abrir puertas hacia experiencias inesperadas, heishia milagros, reales que desafían la lógica y que solo pueden entenderse desde el alma, que la verdad oculta detrás de la pérdida es la promesa de un reencuentro, de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, y que en cada gesto, en cada recuerdo, vive y se renueva. Mi historia con Esteban es, entonces, un testimonio vivo de que la conexión entre madre e hijo va más allá de lo físico, que la fe no es solo un refugio en el dolor, sino una luz que ilumina el camino hacia la sanación y la esperanza, que los bastidores de nuestra vida están llenos de señales, de encuentros que nos invitan a mirar con otros ojos, a descubrir que lo invisible puede ser tan real como lo tangible. Hoy vivo con la certeza de que un día volveremos a encontrarnos, en un abrazo que no conocerá el fin, en un lugar donde la luz y el amor son eternos. Mientras tanto, llevo conmigo el impacto de esta experiencia, la transformación profunda que ha moldeado mi ser y que me permite vivir cada día con una gratitud silenciosa, pero inmensa. Sé que este camino no siempre será fácil. Q&A habrá momentos de tristeza y preguntas sin respuesta, pero también sé que el amor que compartimos es más fuerte que cualquier ausencia, que la presencia de Esteban, aunque invisible para otros, es un faro que guía mis pasos, una compañía que me llena de paz y una verdad que sostiene mi alma en esta nueva etapa de mi vida. En esta reflexión encuentro la fuerza para seguir adelante, para abrazar cada momento con una mentalidad renovada, abierta a las revelaciones que aún están por venir, a los misterios que guardan los bastidores de nuestra existencia y a la transformación que solo el amor verdadero puede generar. Porque al final, todo se resume en esa certeza profunda: el amor no muere, solo se transforma, y en esa transformación reside la esperanza y la vida misma. Nací. Mientras el sol se oculta y las sombras se alargan, siento que la historia de Esteban y la mía continúa, que la conexión que nos une es eterna y que, más allá de las lágrimas, hay una luz que nunca se apaga, una presencia que nunca se pierde, y un amor que no conoce fronteras.